¿Y la economía para qué? Vamos a platicar ahora con Paulina Contreras, economista y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sobre lo que está pasando con el dólar. ¿Sigue bajando o el peso se está fortaleciendo? Paulina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buen día, con gusto de saludarte y de volver a estar contigo platicando. Muchas gracias. Bueno, pues saber qué está pasando con el peso o qué está pasando con el dólar. Bueno, creo que hay que poner en perspectiva primero cómo se determina el tipo de cambio. En términos generales es un mercado, es decir, hay oferta y hay demanda, en este caso de divisas, particularmente en lo que estamos hablando ahorita, pues estaríamos hablando de dólares. Y como tal, hay elementos o cuestiones que inciden en oferta de dólares, es decir, que haya más dólares en el mercado mexicano o que se demanden más dólares. Bajo esta lógica, así como ocurre en los mercados cuando son, digamos, un poco o tienden a ser más competitivos, pues mientras más se demanda algo, más se encarece. Mientras menos se demanda o más oferta hay, eso abarata el precio de un producto y en este caso, entre comillas, el producto pues es el dólar, ¿no? Bajo esta explicación, bueno, hay elementos que ahorita están favoreciendo la oferta de dólares y que por consiguiente están favoreciendo al tipo de cambio peso-dólar. En el último año hemos visto cómo el tipo de cambio pasó de 20 pesos con 60 centavos a los 17.20, en promedio 17.10 que hemos visto en las últimas jornadas. En resumen, en efecto, sí se está fortaleciendo la moneda mexicana, aunque también hemos tenido jornadas o ciertas semanas en las cuales lo que ocurre es que el dólar se debilita de manera generalizada, pero se combinan ambos factores y de alguna manera dan como resultado que hoy estemos viendo justamente esta cotización en los 17 pesos con 16 centavos, algo que además no habíamos visto prácticamente desde finales del año 2015, Laura. Y esto tiene que ver también aquí en México por remesas, influyen o no el que haya más entrada de dólares por parte de los paisanos que están en Estados Unidos. Sí, justamente estos elementos de los que platicaba que inciden en la oferta de dólares, es decir, que haya más dólares en México, son, entre otros, pues el tema de las remesas. ¿Cuáles son los elementos que inciden en ello? Pues bueno, por un lado está la inversión extranjera, que puede ser directa, es decir, todo lo que estas empresas o grandes corporativos invierten de manera productiva en nuestro país, la indirecta, que es todo el tema especulativo, compra de acciones, entre otros, y está también, por ejemplo, el turismo extranjero, que también derrama o deja dólares en nuestro país, y por supuesto también las remesas. En suma, todos estos elementos pues se han ido comportando de manera bastante positiva y eso ha generado una mayor oferta de dólares. ¿Es conveniente comprar dólares ahorita? En definitiva es un buen momento considerando que pues evidentemente el tipo de cambio está en una perspectiva de, al menos de un año, pues está 3 pesos por debajo de lo que lo habíamos visto hace un año. Estas compras, pues bueno, también es importante decirlo, cuando se suelen hacer también, pues bueno, con el objetivo, digamos, de ahorrarlos, porque pues de alguna manera es una especie de activo que se acumularía buscando en el mediano plazo, en unos meses más, que cuando suba, pues bueno, se pueda utilizar ya con el diferencial positivo, es decir, cuando suba el tipo de cambio, pues ganarle esos pesos para poder utilizar esa parte. Entonces, en efecto, sí puede ser un buen momento para hacer estas compras de dólares, visto desde una óptica como una especie de inversión, en donde pues cuando suba, pues tendremos esta ganancia en torno al diferencial que se estaría comprando en este momento. Ahora bien, esto va a inferir en el costo de las cosas, en el precio de las cosas, porque siempre hemos dicho, si sube el dólar, sube todo, pero cuando baja el dólar, ¿qué pasa con el precio de los productos? Fíjate, Lau, que es una muy buena pregunta porque en efecto, pues muchas personas a veces suelen hasta echar demasiado las campanas al vuelo porque el dólar está bajando, pero pues si nosotros analizamos el resto de los precios en la economía, no es en la misma pues proporción o magnitud en la que bajan. Entonces, en efecto, ni siquiera es automático como que el tema del tipo de cambio baje y que por consiguiente todos los precios bajen. La realidad es que,
la determinación de precios en la economía depende de muchos factores. Hay costos que inciden en ello y sí, en efecto, el tema del tipo de cambio para todos aquellos productos que pueden tener cierto encadenamiento, ciertos ligas con aspectos de importación, pues el que vaya bajando el tipo de cambio favorece paulatinamente, pero no todos los productos son de esta manera. Y incluso por ejemplo, uno de los productos que vemos en el día a día y que tienen alta carga de relación con el tipo de cambio es el caso de la gasolina. Y la gasolina, si lo analizamos, en realidad no ha tenido una variación sustancial a la baja en el precio. Por el contrario, en el caso de nuestra zona metropolitana de Guadalajara se mantiene alrededor de los 22, 23 pesos por litro, cuando pues nosotros importamos buena parte de la gasolina, y esto se debe a que hay muchos otros costos relacionados con el tema del precio, en este caso de la gasolina, así con muchos otros productos. O sea, el factor tipo de cambio no es el único elemento que determina los precios en los productos, y mucho menos, sobre todo en productos que son más de índole pues local, por decirlo así. Entonces, esperar a que las cuestiones o los precios cambien porque está bajando el tipo de cambio, pues la realidad es que no va a suceder ni de manera automática ni de manera generalizada, sobre todo en aquellos que en su relación no es tan directa con una cuestión pues de importación, por ejemplo. A nivel internacional, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo afecta el precio del dólar? Bueno, en algunas de las últimas jornadas, en efecto, ha perdido cierto terreno frente a varias divisas, es decir, no ha sido un aspecto particular de México, sino que hemos visto justamente como en otros países también pierde terreno, y mucho relacionado con la decisión de política monetaria de los Estados Unidos, que en aquel país está a cargo de la Reserva Federal, y es que pues vimos cómo poco a poco el tipo de cambio la tasa de interés en Estados Unidos iba subiendo. Hoy todo indica que pues se mantendrá por algún tiempo en el nivel que se determinó la semana pasada, o bueno, que se mantuvo la semana pasada, que es alrededor del 5%, y eso pues le resta, digamos, interés al mercado en torno a las inversiones en aquel país. Por consiguiente, pues eso ha debilitado al dólar en las últimas jornadas. Evidentemente, cada país tiene un tipo de cambio distinto en función a diferentes factores, pero sí ha habido unas jornadas recientes en las cuales el dólar se ha debilitado justamente porque la expectativa en torno a la tasa de interés es que pues ya se mantenga en el nivel actual, poniendo fin a un ciclo de alzas que había llevado la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué se toma en cuenta el dólar como la moneda más fuerte o para hacer las negociaciones internacionales? Bueno, sin duda es la moneda más utilizada de manera global, y evidentemente mucho va ligado pues, a lo que representa, el poder económico que representa Estados Unidos durante muchos años. Evidentemente hemos transitado por diferentes patrones o tipos de monedas, incluso pues, cuando teníamos respaldado, por ejemplo, por el oro, y eventualmente hemos ido migrando hacia migramos hacia este tipo de moneda fiduciaria, en la cual no hay un respaldo sobre algún metal precioso, sino únicamente sobre el valor que se le da a las monedas como tal. Y en ese sentido, es muy lógico pensar que pues, si la economía más fuerte del mundo es Estados Unidos, pues justamente tenga el mayor respaldo, la mayor certeza frente a el resto de los países. Es decir, las monedas se basan en la confianza, y evidentemente pues hay siempre más confianza sobre lo que pueda ocurrir con la economía norteamericana, y eso le da cierta fortaleza, y esto no ha sido de 1, 2, 3 años, o sea, a lo largo de muchos años se ha consolidado como la moneda más importante. Y también pues hoy evidentemente el volumen de transacciones que se mueven sobre el dólar pues le da más tema también de fortaleza. De ahí que también, por ejemplo, otras monedas, como es el caso del yuan, pues también cobren fuerza, porque mientras más se van utilizando, más liquidez tengan, más uso en el mercado tengan, pues más fortaleza les da porque hay más en el mercado. Entonces el yuan poco a poco ha ido cobrando terreno en ese sentido, y pues se antoja, digamos, y se visualiza que pueda todavía ganar más terreno en los próximos años, justamente ligado al uso o a la liquidez que se está teniendo en términos de esta moneda. Pregunta Betsabe, ¿es buen momento para hacer viajes a Estados Unidos?
Sí, sigo considerando que pues el tipo de cambio está en estos niveles que no habíamos visto prácticamente desde 2015. Es un buen momento y sobre todo pues porque pues el tema de las compras, por ejemplo, pues estarías ganando varios pesos que ya multiplicado por varios, digamos, en una cantidad mayor, pues evidentemente te genera un ahorro un poco, digamos, sustancial comparado con lo que habrías gastado quizá en 2015. Entonces sí hay pues una ventaja en ese sentido el respecto a viajar en ese momento, porque si lo vemos en una perspectiva, le estarías ganando alrededor de 5 pesos. Si hubieras viajado, por ejemplo, hace un año, estarías gastando 5 pesos menos, por decirlo así, por cada dólar. ¿Puede volver a subir el precio del dólar? Sí, por supuesto, y es que es justo con lo que arrancábamos en esta charla. El tipo de cambio es un mercado y que así como vemos que de repente pueden subir el precio de ciertos productos porque se demandan demasiado, pues así también puede haber ciertos elementos que provoquen que pues se dé esta parte de un incremento en el precio de esta moneda, en otras palabras, en el tipo de cambio. Puede haber elementos tanto de menor oferta o de mucha demanda de dólares que incidan justamente hacia la alza. Es decir, pues, estamos en un mercado en donde fluctúan libremente las monedas, en este caso el dólar, y por consecuencia pues los elementos que inciden hacia ello pues pueden, como lo que ocurrió por ejemplo en su momento cuando ganó Donald Trump en 2017, nadie lo esperaba en un mercado, y ahí lo que sucedió fue que se redujo fuertemente la oferta, el nerviosismo a la orden del día, y de la nada pues justamente llegamos a 20 pesos por dólar, algo que prácticamente no habíamos visto, y es justo elementos que detonan de la noche a la mañana el que la cotización se pueda mover. Es decir, no tenemos que confiar en que ya permanentemente este será el nuevo nivel de resistencia, estos 17 pesos, sino que puede haber elementos que también incidan a que vuelva a subir. Ahora bien, ya para finalizar, Paulina, ¿las políticas del gobierno federal han contribuido a esto? En realidad, no de manera puntual, por decirlo así. Siempre el que un país tenga estabilidad genera pues también condiciones para que estos elementos de los que he hablado en torno a la oferta, sobre todo lo que tiene que ver con inversión, se detonen. Es decir, mientras un país sea más estable o sea pues bien manejado, pues provoca o incide en que en efecto haya inversión extranjera. Pero no es, digamos, el factor determinante. El factor determinante, o hay muchos elementos para que se dé esta oferta de dólares, y quizá el principal en este momento tiene que ver no con el gobierno en sí, sino con las decisiones del Banco de México en torno a política monetaria. Tener una tasa de interés alta en estos momentos, pues bueno, provoca que haya atractivo por invertir en nuestro país, y por consiguiente pues haya una mayor oferta de dólares. Entonces, sí, la estabilidad macroeconómica es un elemento, pero es un elemento, digamos, coyuntural y de largo plazo, pero pues en este momento es mucho más el tema de la política monetaria, lo que incide. Política monetaria que, por cierto, hoy por la tarde conoceremos lo que decide el Banco de México en torno justamente a esta tasa de interés, que seguramente será mantenerla en el 11.25 que se determinó ya hace un par de meses. Entonces pues seguiremos con estas tasas altas seguramente, Laura. Muy bien, como siempre, agradeciendo de toda esta información que nos proporcionas, Paulina. Con mucho gusto y encantada siempre de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Ella es Paulina Contreras, economista y académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hacemos una pausa y regresamos.